El Barcelona ganó 4-2 al Slavia Praga en un partido, primer tiempo muy distinto al segundo. Y bueno, hay muchas cosas que decir. Primeramente que el Barça en este momento no está en octavo de final, pero por suerte el Barça tiene un partido más, entonces tiene la oportunidad de meterse a octavo de final, pero de momento no está en octavo de final, está noveno. Le faltó un gol. Con el 4-2 estaba bien, pero el Chelsea hizo un gol más, así que al Barça no le alcanzó. Voy a analizar el partido, lo que pude analizar. Al menos lo que yo entendí, yo creo que lo que todos vieron, un primer tiempo súper distinto al segundo. Me atrevería a decir 20 minutos o 30 minutos ahí que son malos del Barça. Hace mucho que no se veía un partido así del Barça, porque el Barça venía encaminando una buena serie de victorias, pero no se había visto un partido así para el Barça hasta que llegó este partido y empezó unos 30 minutos raros. No digo que el Barça haya jugado un mal partido. En 90 minutos el Barça no jugó un mal partido. O sea, si hay que calificar un partido malo del Barça, yo diría que el Chelsea. Pero sí unos 20 minutos o hasta el gol de Fermín, malos, pero malos, malos. O sea, salieron dormidos. El Barça salió muy dormido. A ver, en los primeros minutos del Barça había salido medio, como digo, dormido. Y la presión le está jugando en contra al Barça. O sea, es así. Llega el gol del Slavia Praga a los 10 minutos de partido. Y es un gol que totalmente evitable. Viene por un córner. Tiene un centro. Un jugador del Slavia Praga. No me sé los nombres, honestamente. Así que no voy a hacer parecer que me lo sé. La peina otro jugador de Slavia Praga. Y luego queda como en el limbo. Y llega Kusek. Sí, Kusek. Y no sé si Frenkie tiene responsabilidad en ese gol. La verdad es que creo que tiene un poco de fortuna, pero creo que Frenkie pudo haber hecho más. Pero igualmente creo que no es tanta responsabilidad de Frenkie, sino más de no sé si Valde fue el que no alcanzó el que no fue a marcar a ese jugador, a Holes o House, no sé cómo se diga, que es el que peina. Para mí ese gol es totalmente evitable. No sé si con los jugadores que tienes, pero si un jugador, por más que sea altísimo, te peina la pelota solo y después habilita a un jugador que hace un gol medio de suerte, la responsabilidad recae en... No pueden dejar cabecear en el área a un jugador así como así. O sea, el tipo estaba sin marca, la peinó para atrás y habilitó al jugador de Lavia Praga para hacer un gol. Que honestamente pienso que Frankie pudo haber hecho más, como digo, pero no creo que sea completamente no creo que el problema sea Frankie de Jong en ese gol. Pudo haber hecho más, sí, pero también tuvo un poco de fortuna. No fue un gol completamente del jugador, tuvo fortuna. Pero bueno, después de ese gol, el Barça seguía mal. Tuvo unos 20 minutos, 24 minutos hasta el gol, que estuvo errático, fallaban muchos pases, no llegaban a control, o sea, o los pases eran muy despacio, o eran muy fuertes, eran muy erráticos los jugadores en controles, por ejemplo, tiro a cualquier lado. Fermín falló una que era clara, Fermín falla una que es clara, también falla un control. Entonces hasta ese momento pensaba yo que Fermín no estaba teniendo un buen partido, y yo creo que todos pensaban eso. De momento, el único que estaba haciendo cosas era, para mí, Frenkie de Jong y Eric García fueron los mejores del partido. Y Fermín se le agrega, pero para mí, Frenkie de Jong y Eric García han jugado un partidazo porque fueron los que decidieron el partido, los que dieron más tranquilidad con el pasar de los minutos. El Slavia Praga salió a presionar, a comerse al Barça, al menos en presión o tenerlo súper cortito, así como que no podéis pasar. Y lo hicieron muy bien. Justamente por eso Rooney no pudo hacer un gran partido. En estos 24 minutos, desde el gol de Slavia al gol del Barça, fue una presión que fue buena de la Slavia Praga. Estaban jugando con actitud y con harta garra. Después llega el gol de Fermín, una grandiosa jugada entre Eric García, que conduce, se la da a Rafinha, Rafinha da un taco y Frenkie de Jong pase un filtrado y encuentra a Fermín, que Fermín define al primer palo, que el gol se lo come un poco el arquero porque es su palo. Pero eso demuestra que el Barça con una jugada bien que tenga, te puede hacer un gol. Y eso demuestra más la jerarquía de jugadores que tiene el Barça, porque el tipo conduce, se la pasa, Rafinha al instante un pase de primera de taco, muy bueno, y luego encuentra a Frenkie, y Frenkie filtra un pase al señor Fermín López, que se redimió en el partido, en el mismo partido se redimió, en el mismo primer tiempo que había pasado todo eso. Había sido un buen gol del Barça y eso demostraba que el Barça se metía en partido. No estaba jugando tan bien, pero de a poco se estaba moldando el partido y está cada vez encontrando espacios. Luego llega el segundo gol, unos 8 minutos después. Pedri se encuentra su espacio, gira, la pasa a Fermín, golazo, convierte interno y demuestra que el Barça estaba jugando un partido muy distinto,
no sé si tan distinto, pero distinto a lo que se venía viendo los primeros 10 minutos. Y con eso el Barça ya estaba tranquilo en el partido, ya estaba metido y ya mucho más controlado que antes. Y a los 2 minutos, ya con un gol en contra de Lewandowski, la jugada no es exactamente la misma, pero el progreso de la jugada es casi la misma. Viene un centro del mismo lado, cabeza a un jugador solo y cabeza y le pegan el hombro a Lewandowski. Lewandowski no tiene responsabilidad en el gol, le pega más de fortuna que otra cosa. Pero eso hay que decir el primer tiempo, un empate a dos, porque fue el empate del Slavia fue terminando el primer tiempo. Y era un partido complicado para el Barça, porque lo estaba ganando bien, había encontrado el partido y lo empató a los 2 minutos el AEK Praga. Y dejó con esa incertidumbre el equipo de no saber qué hacer para el segundo tiempo. No hizo cambios Hansi Flick y se fue al segundo tiempo con un 2-2. Y la verdad, más que justo, porque el Barça fueron unos 20 minutos desde el 45, no, menos de 20. Pongámosle unos 15, 14 minutos, donde la verdad no recuerdo mucho del partido, pero igual tuvo un par de cosas interesantes. Un tiro de Pedri, recuerdo. El gol anulado a Lewandowski, a De Jong. No sé si bien anulado. Hay una imagen que es offside, supongo que es offside, pero rarísimo, rarísimo. No es tan horrible como la de Real Sociedad, pero sigue siendo rara. Pero esas son las dos acciones que encuentro antes de la lesión de Pedri, porque se lesiona Pedri a la hora de partido. Y la verdad, no sé para cuánto da, para más de un mes, o por lo menos mínimo un mes, seguro. Pero es una lesión que obviamente afecta al Barça en gran manera, y más para lo que viene, que son partidos decisivos de Copa del Rey, partido mata-mata en Champions, si es que el Barça va a clasificar, por lo menos a 16avos. La baja de Pedri es muy sensible, pero de algo malo puede sacar algo bueno, como es el ingreso de Olmo. Entra eh, Olmo y entra Rashford y sale Rooney Bargi y sale Pedri. Y estos dos cambios, la verdad es que deciden muy bien el partido. Otra vez más Hansi Flick dando la tecla con los cambios que tienen que ser. Entra y a los 2 minutos Dani Olmo tocó una pelota, creo que la perdió, y luego la siguiente pelota que toca, golazo de Dani Olmo, golazo. Y la verdad es que Dani Olmo está teniendo una segunda vuelta muy buena, muy buena. Nada que decir, golazo de Dani Olmo. Y demuestra que el Barça con eso ya se había acomodado al partido, porque ya se había puesto en ventaja otra vez. Luego, unos 7 minutos después del gol de Olmo, llega el gol de Lewandowski con pase de Rashford. Encuentra muy bien a Rashford. Hoy día Rashford estuvo bastante activo. No sé si le pediría algo más. Yo creo que tuvo un buen ingreso, tuvo una asistencia. Para mí estuvo bien. Asistencia de Rashford para Lewandowski. Lewandowski que creo que patea primero. No patea, controla medio raro. Y después hay una disputa con el arquero y hace el gol. Se la puntea al arquero y hace el gol. Y con eso el 4-2 del partido. Y luego, después salió Fermín y entró Marc Bernal. Salió Valde y entró Araujo. Y el ingreso de Bernal, la verdad es que estuvo bien. No vi que haya hecho mucho, pero igual tuvo sus cosas bien. Araujo igual me gustó en sus minutos. No hay mucho más que decir. O sea, en verdad, el segundo tiempo es un partido más tranquilo. A lo más, la amarilla de Jong, que venía siendo un gran partido, tuvo una amarilla un poco tonta y se pierde el partido con el Copenhague en el Camp Nou. El partido de Copenhague va a estar muy complicado. Bueno, ese es mi análisis del partido. Porque Joan García, para mí, Joan García, mmm, responsabilidad en los goles, a ver, en salidas, con pelota, todo eso tiene que ver con salida, bien, para mí bien. Tampoco es que haya tenido, que tuvo, a ver, primer gol, responsabilidad de él, no sé, yo creo que más responsabilidad de las marcas, pero él no tiene mucho que hacer. O sea, cuando él toca la pelota ya ha entrado, ya había pasado la línea, así que no tiene mucho más que hacer. Y luego en el segundo gol, viene de un rebote de Lewandowski, o sea, no, creo que en ningún momento te esperas que el rebote te venga de tu jugador, porque en verdad no ha tenido mucha influencia. Pero bueno, nada más que decir de Joan García. Koundé, para mí, tuvo un partido regular tirando malo. Primer tiempo que no recuerdo muchas jugadas, pero sí en ataque tuvo más flojito en primer tiempo, y en segundo tiempo estuvo más flojito en defensa. Tuvo algunos errores, como que no alcanzaba a controlar la pelota, o como que no iba a las pelotas, no entendía muy bien el juego y a veces ralentizaba el juego. Igual estaba errático como todo el equipo, entonces eso también contagia. Pero siento que igual estuvo como lento, eh, impreciso, en todo el partido digo. Segundo tiempo también muestra lo mismo, impreciso. Un par de un par de recuperaciones, así poquito de recuperaciones de Jules, pero obviamente no pueden pasarle todo el tiempo. Pero lo mismo, o sea, el segundo tiempo para mí errático de Koundé. Eso podría definir a casi todo el Barça el día de hoy. Errático, impreciso, lento, y tal vez le faltó
no sé si más fuerza en los pases o menos fuerza en los pases. La verdad, indeciso un poco Koundé, pero no es para señalarlo el día de hoy. O sea, no es como el gran problema en defensa, que voy a hablar después. Pero el que sigue es Eric García, que para mí tuvo un muy buen partido, recuperando en pelotas, eh, influyendo en ataque. Tuvo un tiro que fue bien que haya pateado desde fuera, recuperando, ganando por arriba. Un jugador que si fuera un poco más alto sería un crack mundial, si es que ya no lo es, pero es uno de los jugadores con mejor temporada del Barça. Pienso que ha tenido un gran partido Eric García, nada que decir, otro día más. Y que ni siquiera se entona como mediocampista porque cuando llega al mediocampo sabe cómo girar, sabe cómo pasar la pelota, sabe cómo conducir, no tanto como Frenkie o como Pedri, pero evidentemente tiene eso y defiende mucho mejor que todos los defensas. Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, bueno, Cubarsí no sé, pero Araujo, Gerard Martín, Valde, Koundé, mismo Cancelo, bueno, ni hay que hablar de Cancelo, pero Eric García para mí han tenido un gran partido, de los mejores de Barça, el mejor en defensa lejos. Luego llega Gerard Martín, que ha tenido muchos errores en el partido de hoy, más que nada con marcas. Tuvo un par de errores de cálculo. Y para mí, no sé, un partido que no se esperaba de Gerard para lo bueno que venía siendo en el central. Pero sí un partido, yo como diría lo mismo, impreciso, que le ganan la presión. Justamente no es un jugador que se destaque tanto en los pies. Y impreciso, completamente impreciso, porque lo presionaron más que nada. Pero igualmente siento que errático, como todos casi todos los jugadores del Barça, lento por momento, a veces, pero a veces salía bien, a veces interceptaba, tenía su jugada, no sé si un partido pésimo de Gerard Martín, pero sí para tomar en cuenta de que hay que tener un central, pero Gerard Martín sería un buen suplente, no sé si un buen titular, pero no dio el nivel, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, ahí es otro Gerard Martín, pero el día de hoy, más o menos errático, falló en cálculo de saltos, no ha sido un buen partido. Pero sí, para mí el peor del partido ha sido Valde. Si es que Lewandowski no hubiese hecho ese gol. Pero Valde, mal. Todos los ataques vinieron por ahí. Más responsabilidad de Valde que de Gerard Martín, creo yo. Los presionaron mucho. No sabía salir bien. Le quitaban muchas pelotas. Perdía muchas pelotas. Hoy día Valde no ha tenido un buen partido. Pero es de las cosas que quería ver. Que quería saber. O sea, tomar en cuenta a Valde era una de las cosas que quería. Y justamente hoy día, bueno, eh, lamentablemente no es como quería. No es como quería darme cuenta de un partido de Valde, pero Valde no jugó bien. Los dos ataques vienen por ahí. No sé si creo que marca el tipo. No marca el tipo de la asistencia del primer gol. No sé si es tan alto Valde, pero debería haber hecho más. Al menos molestarlo, creo yo. Pero para mí eso, mal le marca, le come la espalda, errático. Falló pases, no conectó mucho con Rafinha, en verdad. Y los goles vinieron por ahí. La verdad, flojito partido de Valde. Luego está Frenkie Young, que señor partido de Frenkie Young, que si no fuera por la amarilla sería un señor 10 de partido, porque señor partido de Frenkie Young, ayudando en defensa, conduciendo como siempre lo hace muy bien, sin perder la pelota. Habían conducciones que hacía, que llega de mitad de cancha hasta casi al área y daba pases precisos, abría la pelota, entendía muy bien las jugadas. Frenkie Young para mí partidazo. No sé si mejor que Fermín, no sé si mejor partido que Fermín, porque Fermín hace dos goles, pero hablando de partido completo, Frenkie hace un partido muy bueno, liderando en medio campo, porque Pedri no estuvo tan asertivo hoy día, como siempre haciendo un trabajo de mediocampista. Y defensivamente cada vez se le ve un poquito más atento a la defensa, y eso me gusta. Frenkie Young, que ha tenido una buena segunda vuelta de Barcelona, una buena segunda vuelta en la temporada del Barça, y creo que es uno de los mejores futbolistas que tiene ahora mismo el Barcelona. Lastimosamente se pierde el partido con Copenhague, como ya dije, y después está Pedri, que juega un partido bueno, pero igual errático en un par de ocasiones. Lo presionaron harto. En la presión de Slavia fue muy bueno. Pero sí, más impreciso que otros días. Igual supo conectar con Rooney o con Koundé o con Frenkie, los que tuvo Rafinha, Valde, con los que siempre conecta. Supo conducir bien la pelota, pienso yo. No sé si tan decisivo como otros días. Olvidable de Pedri. Solo se va a recordar por la lesión. Pero no es un partido común de Pedri. No creo que haya sido mal partido porque erráticos estuvieron casi que todos. Y con una buena presión del Slavia se entendió. Pero tampoco creo que haya sido un partido destacado de Pedri. Creo que cumplió para el mediocampo, no desentonó. Sí estuvo más errático
que otros días, pero es como lo normal para el partido que hizo el Barça hoy día. Luego está el mediapunta, Fermín. Fermín que tuvo unos primeros 30 minutos malos, errático, pero muy errático, falló un gol, pero después de eso, a mí todo bien. Hace dos goles, uno al primer palo, que se lo come el arquero, el otro completamente mérito de él, que se perfila, le pega, borde interno, muy, muy buen gol, golazo. Y eso lo sube un poquito, le sube un poquito la puntuación del partido. A Fermín que para mí, sí, mejoró, de menos a más, completamente. Jugó 78 minutos, hizo dos goles, buenas conexiones y después de los goles estuvo bien como siempre. No se puede pedir más que los dos goles, o sea, dos goles y está bien. No lo vi mal a Rooney, tampoco bien, no se pudo destacar como otros días. Creo que lo marcó bien el lateral de Slavia Praga, lo tuvo ahí cortito. Pero bueno, es que no creo que pueda decir mucho más de Rooney, la verdad. No creo que pueda decir mucho más. Porque pienso que las que tuvo, las tuvo bien. Tiro al arco bastante débiles. Partido normalito, nunca hubo un 6 o un 7 tan claro. Partido normalito, que demuestra que evidentemente Lamine Yamal tiene que ser el titular, obviamente, y que el Barça no juega mejor con Rooney. Pero bueno, es un partido donde el lateral lo apuró un poquito más y se entendió que Rooney tal vez no tiene esas condiciones que tendría Lamine Yamal. Pero bueno, no desentonó, estuvo bien. Creo que estuvo bien, partido normal, sin sorpresas de Rooney. Luego está el partido de Lewandowski, que para mí no es bueno más del gol. Porque tiene una que es offside, pero no la mete. Se mete el gol en contra, que por más que no sea completamente responsabilidad de él, se lo mete en contra. Y perdió un montón de pelotas, le anticiparon muchas veces, casi que por arriba no ganó. Pases imprecisos que no llegan a ningún lado. No es un gran partido de Lewandowski, pero el 9 se le pide en goles, hizo el gol. Sí, bueno, no se le puede pedir mucho más. O sea, si no hacía el gol, era el peor del partido lejos, pero hizo el gol. Así que no está mal, no está mal. Luego Rafinha, para mí, no tiene un buen partido tampoco. En presión tampoco se le vio demasiado. O sea, corrió lo que pudo correr, pero tampoco fue demasiado. Lo vi medio errático. Tuvo una que se le fue muy arriba, de las que siempre tiene que le llegan y define con izquierda y no pudo ser. Después por derecha, para mí, casi que nada. Intentó ir a defender en algunas jugadas por derecha en el segundo tiempo, pero para mí no. O sea, para mí casi que ni la tocó porque Valde también estuvo mal y casi que ni le llegaron pelotas a Rafinha y cuando le llegaban no sabía mucho qué hacer. Pero por la banda izquierda, a lo mejor, o sea, mejor que Valde, evidentemente. Rafinha me parece que es un partido olvidable. No tuvo muchas, no tuvo tanta interacción con la pelota. Ahora me acordé, tuvo el taco, eso fue clave. Ok, eso estuvo bien. El taco en la jugada del primer gol, que se la da, recibe un pase de Eric García, taco de primera, para mí ahí estuvo bien. La que tuvo clara, pase de taco, lujito a Frenkie de Jong a Fermín y gol. Pero la que tuvo, decidió bien, tal vez le faltó el gol, tuvo una oportunidad para el gol, ahora que recuerdo. No sé si habrá tenido otra, pero tuvo una para el gol, no la metió. Yo creo que lo poco que pudo intervenir Rafinha en ataque lo hizo bien. No, un partido olvidable de Rafinha, no malo, tampoco bueno, pero tuvo ese destello en el gol que estuvo bien. Vamos por orden en los cambios. Entra Rashford y Dani Olmo casi que juntos, pero bueno, entra Dani Olmo y hace un golazo. Voy a hablar primero de Dani Olmo, hace un golazo, también muy bien, demostrando calidad también. Para mí un buen partido de Dani Olmo, entra y hace el gol y luego eso, como digo, tiene buenas intervenciones y como tiene buen pie, encuentra bien a los extremos y controla muy bien la pelota. Para mí, un partido bueno de Dani Olmo. Entra bien, entra a dar tranquilidad y casi que mejor, o sea, jugó mejor que Pedri al final. Y eso se le valora a Dani Olmo, que haya hecho un gol y que después dé tranquilidad en medio campo y que dé lo que a veces te puede dar Pedri, que es conducir, encontrar bien a los jugadores, calidad. Para mí muy bien Dani Olmo. Y Rashford, que no ha tenido demasiadas cosas que hacer en el partido de hoy. Decide bien para mí todo, no se equivoca Rashford. Un partido bueno de Rashford porque da el pase a Lewandowski en el cuarto gol y creo que está bien. Creo que está bien, no ha tenido muchas más. Tuvo un tiro Rashford por derecha en unos minutos finales que se la da al arquero, pero más que eso nada. Después de eso no perdió pelota, no intentó esos regates que siempre intenta. Da una asistencia, para mí, buen ingreso de Rashford. Buen ingreso. Después Tamar Bernal y Ronald Araujo que entran casi a la par. Para mí,
no vi tanto a Bernal, la verdad, voy a decirlo, voy a ser sincero, no vi tanto a Bernal, pero pienso que no desentonó, no hubo complicaciones para el Barça. A Araujo sí lo tengo un poco más visto, y creo que no hizo papelones en defensa, obviamente, porque se puede ver en el resultado que no hubo papelones de la defensa después del segundo tiempo. Yo creo que sí, estuvo bien. Las que tuvo Araujo creo que estuvieron bien, defendiendo bien, ganando, ganando en velocidad. Creo que entró bien Araujo. No sé, para este tipo de partidos, no sé si importantes, pero partidos donde está más complicado, donde pelota parada es más complicado, y donde los corners son la mayor pesadilla para el Barça, Araujo puede ser una buena opción. Donde hay tipo alto, yo creo que Araujo hay que meterlo. No fue un mal ingreso de Araujo, no hizo cosas destacadas, como dar tranquilidad en defensa, más que nada diría, pero no tan destacado. Y más que eso, creo que nada. Pero bueno, no tengo mucho más que decir. Este ha sido el partido del Barça. Un primer tiempo muy distinto del segundo. Más diría, primer media hora de partido mala del Barça y después de eso, partido completamente dominado por el Barça, exceptuando el segundo gol de Slavia Praga, pero más que eso, nada. Partido bueno del Barça, no buenísimo, pero tal vez un gol más y era la tranquilidad absoluta. Que el Barça se pueda medir en octavos de final de Champions. De momento está noveno, así que bueno, no tengo mucho más que decir. Ojalá que el Barça gane esos dos partidos. Nos vemos en un próximo video.